que los sacerdotes fueron establecidos por Dios para que a través de las instrucciones que Él estaba dando, las leyes que Él estaba dando, o los mandamientos, ellos enseñaran al pueblo a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y entre lo impuro. ¿Por qué la importancia de establecer jueces? Y eso vamos a hablar también porque va ligado con todo esto. Cuando hablamos de la ley, mucha gente, como se nos ha enseñado, mucha gente ata la ley a asuntos religiosos y rituales. Y la ley de Dios tiene mucho más que eso. Tiene que ver con asuntos mercantiles, asuntos civiles, asuntos penales, asuntos de muchas cosas. Porque recuerda que es la constitución que Dios está dando no a una organización religiosa, sino a un pueblo. La carta magna de un pueblo, cómo debían de relacionarse entre ellos y obviamente entre Dios. Vayamos entonces a analizar eso. Vamos a encontrar muchas cosas y Dios dice, designa jueces. Los jueces iban a ser los encargados de actuar con justicia, de decretar o de establecer una pena a aquel que transgredía la ley. Pero dice la Biblia jueces y oficiales o alcaldes en otras traducciones. ¿Por qué? Porque los jueces emiten la sentencia, pero se requiere que otro grupo ejecute esa sentencia. Y de ahí viene cuando tú lees, por ejemplo, que el maestro dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que éste te entregue al juez. Y el juez al alguacil o al oficial. De ahí emana eso. Esas eran las autoridades que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Ok, con este contexto, señores, entramos al siguiente texto que voy a poner allí, o que usted va a buscar, Deuteronomios, capítulo 19, versículos 15, 18 y 21. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Vea ¿de qué está hablando esta ley? De asesinato, de delitos. Aquí no está hablando nada de que si viene a la congregación, si no viene, si cree en Dios o no cree, si ayunó, si no ayunó, no tiene nada que ver, nada. Estamos hablando ante una ley judicial, una ley penal, vaya. Dios no va a enjuiciarnos de acuerdo a las leyes mexicanas. Dios va a enjuiciar al hombre de acuerdo a sus leyes, porque sus leyes son universales. Hoy en día hay leyes que solapan la injusticia en muchas naciones. ¿Cómo pretendemos que Dios va a juzgarte con esa ley? Dios nunca va a torcer su justicia, por eso usted necesita entender cuáles son las leyes que Dios ha establecido y que usted debe de aplicar en su vida, aprenderlas, ejecutarlas, vivirlas, porque con esas leyes el Eterno te juzgará a ti y me juzgará a mí. Ok. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cada que en la Biblia aparecen 2 o 3 testigos, está hablando del poder del testimonio. ¿Cuántas tablas había? 2 tablas. Por eso también son conocidas como las tablas del testimonio. ¿Cuántos testigos vendrán antes de la venida del Mesías? 2 testigos. ¿Por qué el Señor mandó de 2 en 2 a evangelizar? Para que hubieran testigos de que si alguien no quiso recibir la palabra, no podía decir no. Por eso Él dice, hoy pongo por testigos delante de ustedes el cielo y la tierra. Dios no va a transgredir sus propios mandamientos y leyes. Él no va a pedirte a ti algo que sabes que tú no puedes hacer. Por eso es que quítese de la idea que la ley es una carga pesada. La ley es vida, la ley es libertad, porque la ley es Yeshua mismo, el Mesías mismo, revelándose en nosotros. Quiero continuar. Los jueces harán una investigación minuciosa. Vean, aquí entra lo que conocemos como el peritaje. Los cristianos dicen, ya la ley no funciona, y miren que muchas naciones están ocupando estas leyes que son efectivas, siempre han funcionado, señores. Vean,
Cuando te acusan a ti, dicen, tráiganme testigos. A ver, ¿quiénes vieron eso? Esto está basado en la ley de Dios, mira. El peritaje, los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente, que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, pues le van a hacer lo que él pretendía que le hicieran a su hermano. Ok, versículo 21. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Aquí la cristiandad asume de que Dios está diciendo que si tú le cortaste la mano a alguien, móchale también al otro. Que si tú le heriste el ojo a alguien, también hay que hacértelo a ti. Pero realmente ese no es el contexto de lo que el Señor está diciendo. Es exactamente que se le haga justicia, que pague ese daño, no precisamente sacándole el ojo. Voy a darte un ejemplo muy, pero muy entendible. Imagínate que una persona golpea a otra y lo deja no totalmente ciego, sino parcialmente ciego. ¿Cómo se puede calcular para darle el golpe a aquel que fue el agresor y que lo deje parcialmente ciego? No se puede, a lo mejor lo deja peor. Entonces esas cosas no son así. Esto de ojo por ojo y diente por diente no significa de que alguien le tumba a otra persona un diente, pero solo la mitad. ¿Cómo se le hace? ¿Qué tal si nos pasa la mano y le tumbamos el diente completo y ahora qué vamos a hacer? O sea, no encaja eso. Pero bueno, así nos enseñaron y así creíamos. Lo que Dios está diciendo, haz justicia. ¿Qué es lo que se hace con eso cuando dice ojo por ojo? Que hay que pagar, hay que resarcir el daño de acuerdo a el problema que se haya causado. Esto lo habla bien la Escritura, incluso que se paga un monto por el daño que se le hizo al prójimo. Entonces quítense de la mente eso que nos enseñaron hace pero muchos años. Bien. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Primero, para que entremos al pecado. Primero que nada, porque el versículo 15 está hablando de delito, crimen, transgresión. ¿De qué ley? De las leyes que Dios estableció. Ahora vayamos a lo siguiente, por favor. La pregunta es, ¿qué es el pecado? Vamos a usar las escrituras, porque recuerda que esto de raíces hebreas es ir a la raíz de estas palabras, a la fuente fidedigna, y ve conmigo a primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y también vayan preparándose con primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y ojo que vamos a usar el nuevo pacto o el Nuevo Testamento para que usted tenga más claro eso. ¿Por qué? Porque esto fue lo que el mismo maestro enseñó a los discípulos y esto es lo que los discípulos van a enseñar a los nuevos creyentes que se están haciendo parte de la fe hebrea. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es, si lo pueden subrayar eso allí, toda injusticia es. Ahora la pregunta sería, ¿qué cosa es una injusticia? ¿Qué regula la justicia y la injusticia? Pues obviamente una ley, con base en que los jueces van a dictaminar una injusticia o una justicia. ¿Con base en qué? Con base en las leyes. Ahora, ¿por qué es importante esto, señores? Porque dice la Biblia que si usted y yo vamos a juzgar al mundo, ¿cómo lo vamos a juzgar? Si no sabe. Pues si usted no sabe manejar las leyes de Dios, ¿con base en qué usted va a juzgar al mundo? Vuelvo al punto, ¿por qué no viene a la congregación? ¿Por qué no ora? No, esas son otras cosas, Usted tiene que aprender a ser un experto en la ley de Dios para que sepa incluso cómo va usted caminando, si bien o mal. Ahora, entienda esto que le voy a decir. Ahorita en este tiempo usted no es juez. Escuche esto, usted puede usar esa ley para aplicarlo a su propia vida y saber si está cometiendo algún delito, alguna transgresión que no precisamente merezca la muerte, pero sí merece una corrección, que lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos otra vez a continuar.
Apréndase eso, toda injusticia. Usted ve una injusticia en la sociedad, ¿eso qué es? Pecado. Eso es pecado. Todo gobierno, todo hombre que llega al gobierno y saquea las arcas de la nación, ¿eso qué es? Una injusticia. ¿Qué es para Dios? Pecado. Quítese una vez más de la mente pecado, solamente lo encerramos en el ámbito religioso. No, para Dios, toda injusticia, señores. Todo lo que Dios ha dicho que debemos de hacer y no hacemos, es una injusticia y eso es que pecado. Pero vea que dice 17, pero hay pecado no de muerte, eso es verdad. Hoy he visto muchos amigos, hermanos, tratando de enseñar cuáles son los pecados de muerte. Y dicen, yo creo y yo pienso que a lo mejor esto, y no tienes que romperte la cabeza porque ya Dios lo dijo en su palabra. Pero como nos han enseñado que no tienes nada que ir a nadar o buscar en los mandamientos, pues obviamente, ¿cómo lo vas a saber? Vamos a mirar eso. Ok. Ya sabe usted que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, es cierto. O sea, que hay transgresiones que ameritan la pena capital y hay transgresiones que no ameritan la pena capital. Hay pecados que condenan al hombre a la muerte, hay pecados que no lo condenan a la muerte, pero le traen una consecuencia. Entienda eso. Cuando una persona falla o peca, Dios no lo mata, porque Dios es un Dios justo y evalúa, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es la pena que merece este hombre o esta mujer? Y le manda la sentencia. Si Él es justo. Primera carta de Juan 3:4. Vayamos, ya tiene claro que entonces pecado ¿qué es? Una injusticia. Ya. Ok. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vea que dice, todo aquel que comete pecado, lea eso por favor, dígalo usted. Esto lo está diciendo ¿quién? ¿Quién, señores? ¿Quién? El apóstol Juan, el que fue instruido por el maestro, el Mesías, Yeshua. O sea, ¿por qué si Yeshua, dicen los cristianos, que Yeshua dijo que la ley quedó anulada, qué caso tiene ahora que Juan, muchos años después, Juan el discípulo amado, Juan el que tenía mucha intimidad con el maestro, Juan al que se le revelaron cosas que a ningún otro hombre se le dio, él vuelve a tocar el punto de la ley? ¿Por qué entonces? Si la ley ya quedó abolida, ¿para qué tiene que recordarnos si ya no necesitamos la ley? Porque de acuerdo a la doctrina del Imperio Romano es que ahora estamos en la gracia. ¿Para qué me sirve la ley? Bueno, quiero adelantarte que eso no era lo que ellos creían. Eso no fue lo que creyó Yeshua ni lo enseñó. Eso no fue lo que creyó Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago. Ninguno de ellos creyeron ese tema. Ellos creían que la ley seguía vigente y que la ley cumplía un propósito. Así es. Y la ley nos llevaba ¿a quién? Al Mesías. La ley nos lleva al Mesías, porque Él es el camino, Él es la palabra, y aún muchas cosas más que te voy a enseñar. Bien, entonces todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea que lo aclara más, pues el pecado es una infracción, violación, transgresión de la ley. Ahora entiendan, este es el pensamiento de Dios. Este no es el pensamiento de los pastores, este no es el pensamiento de los obispos, este no es el pensamiento de ninguna organización religiosa. Y Juan dice, señores, todo aquel que transgrede la ley, ¿cuál ley? La ley divina, la ley que Él dejó. Todo aquel que transgrede la ley o que lo infringe está cometiendo un pecado. ¿Por qué hablan ellos así? Porque ellos no ven lo que nosotros vemos como se nos ha enseñado. Así es. Ellos no, para ellos la gracia no vaya, a ver, no es una dispensación. La gracia es un atributo de Dios. La gracia es un término hebreo que es gesed, que significa o se le puede dar los significados de gracia, bondad, misericordia. Significa todo eso y lo vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que la gracia no es una dispensación, la gracia es un atributo de Dios. No es que Dios no tenía gracia en Génesis y ahora la gracia le vino hasta que vino el Mesías. No, no es así. Eso también es una idea que viene de la enseñanza romana. Por eso la enseñanza romana dice que tenemos muchos mediadores cuando solamente hay uno.
Esa enseñanza romana también viene de religiones paganas, donde se enseñaban a la gente que no podían acercarse con el mero mero, tenían que buscar a alguien, porque el mero mero estaba siempre enojado con la gente. Y para que lo calmaran había que darle ofrendas y todo eso para que estuviera en paz. Entonces, cuando tú actúas así o piensas así, lo que está diciendo, yo tengo un Dios que está enojadísimo conmigo, no me puede ver, me va a destruir. Voy a tener que ir al hijo para que el hijo le diga, papá, por favor, perdónalo. No es así. Porque acuérdate que el hijo es la expresión del Padre. Lo que el hijo vino es a expresar el amor que el Padre siempre ha tenido. Siempre ha tenido. Es más, dice la Biblia que Dios es amor. Esa es su esencia. Ok, quiero que vaya quitándose esos paradigmas porque esto va a ayudarte. Bien, vámonos para reafirmar. De acuerdo a Juan, dice que toda injusticia es pecado. Y luego dice que el pecado que es la transgresión o la violación de la ley de Dios. ¿Ya tiene eso ya muy firme? Ya sabe entonces que si usted viola un mandamiento de Dios, usted es un pecador. Usted anda mal, usted está en malos caminos. Pero llega a la congregación y oro, sí, pero si usted hace algo que el Señor dijo que no debería hacer, usted ha cometido pecado. Bien, vamos a continuar. Espero que vaya entendiendo. Ahora quiero hablarte de las diferentes categorías de transgresiones. ¿Por qué? Porque también hay diferentes leyes. Las leyes están en categorías. Las leyes de Dios. Hay, por ejemplo, leyes o instrucciones para la sociedad, todo el pueblo. Pero también dentro de ellas hay leyes civiles, penales, mercantiles, familiares, matrimoniales. Y aquí es donde mucha gente no entiende cuando lee al apóstol Pablo y cuando él habla de la ley. No entienden a qué ley. Y el problema subsiste porque desafortunadamente en el griego, aprendan esto, en el griego, la palabra ley la tradujeron o se tradujo de la palabra griega nomos. Nomos. El detalle es que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, esta palabra nomos la van a usar para todo tipo de ley. Leyes civiles, mercantiles, la ley de Dios, la ley de los hombres, y no hay una diferencia. No sucede así en el primer pacto, porque en el primer pacto, en el hebreo, cada vez que aparece la palabra Torah, se refiere a la ley de Dios. Las otras leyes, como por ejemplo cuando se habla de la ley de Media y de Persa, no se escribe Torah, se usa otra palabra. Y ahí tenemos y entendemos, esto no es la ley de Dios, es la ley de los hombres. Pero en el Nuevo Pacto no tradujeron así. Así es que todo lo ponen nomos, y tú no sabes si hablan de la ley de Dios o de la ley de los hombres. Es más, el apóstol Pablo habla de 7 leyes. La ley del espíritu, la ley de la mente, la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de la carne, muchas leyes. Y cuando la gente lee eso, que no entiende, dice, mira, la ley quedó abolida. ¿Por qué dice Pablo que quedó abolida? No, Señor, lo que quedó abolido fue la ley de la muerte. Lo que quedó abolido fue la ley del pecado, porque cuando tú vienes y te arrepientes, el Señor te lava con su sangre, te hace santo, te purifica, y esa ley ya no te alcanza. Ok, pero vamos a continuar. Bien, te dije entonces que hay diferentes transgresiones porque hay diferentes leyes. ¿Quiénes aplicaban estas leyes en el tiempo de Israel cuando estaba en el desierto? Lo aplicaban los jueces que establecieron y los sacerdotes, o mejor dicho, los sacerdotes y los profetas, porque recuerda que Moisés fue un profeta. Y los sacerdotes que fueron establecidos en el tabernáculo no solamente prestaban servicio religioso, sino que también eran jueces y juzgaban al pueblo. Después, cuando hubo mucha carga, se establecieron jueces en las tiendas de Israel. Cuando ya Israel va a tomar posesión de la tierra de Canaán, entonces el Señor le dice, ahora cuando llegues a la tierra de Canaán vas a establecer jueces en las diferentes ciudades, para que ellos hagan esta función y haya justicia en la tierra y no pierdan la tierra, porque por causa de las injusticias de estas naciones que están hoy aquí, yo los estoy sacando de allí. O sea que cuando el hombre es injusto, se va a acarrear muchos problemas en su vida. La condición para que Israel fuera el posesionario de la tierra era que viviera en justicia y en rectitud basado en las leyes de Dios.
Ellos eran los dueños, los herederos, los propietarios. Pero una cosa es el propietario y otra cosa es el posesionario. Eso tiene usted que entenderlo. Cuando usted da en renta alguna casa habitación, usted es el dueño, pero el que está pagando la renta es el posesionario y él tiene derecho de usar esa vivienda, obviamente de acuerdo al trato que se hizo. Usted no puede llegar y meterse a la casa, porque si usted, es más, él le puede mandar, aunque usted sea el dueño, aunque usted sea el dueño, pero él le está pagando la renta, esas son las leyes aquí. Posesionario. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué quiere decir con esto? Dios le dijo, la tierra es de ustedes, señores. Esa es herencia que yo le doy a Abraham. Por eso dice el apóstol Pablo que la promesa no es por la ley, es verdad. La herencia es por la promesa, pero ¿de qué promesa habla? De la herencia de la tierra. Ahora, ustedes la van a poseer siempre y cuando vivan en justicia. Si no, señores, aunque sean los dueños, yo los voy a sacar de allí. Y eso pasó. Israel tuvo exilios. Los sacaron de su tierra y ya estaban viviendo en Babilonia, en Persa. Allí estuvieron viviendo, aunque ellos eran los dueños de la tierra. Y luego, ¿qué pasó? Regresaron otra vez. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que esa es herencia de ustedes. Eso no está condicionado a otra cosa. Lo que está condicionado es la permanencia en esa tierra. De esa manera. Entonces quiero que entiendan, tuvo un tiempo también en que Israel, ya en nuestro tiempo moderno, Israel desapareció casi. Y la tierra fue dividida en otras naciones. Al final, ya como creo que en el 1900 o en el 45, una vez más retomó su tierra. ¿Por qué vuelve a retomar la tierra Israel? Porque es una herencia que Dios le dio. Pero siempre que Israel se tuerce, lo quitan de la tierra. Ok, yo quiero que así son las leyes de Dios. Dios es un Dios justo. Bien. Entonces, señores, los que ejercían la autoridad religiosa o espiritual, penal, judicial, civil, eran los sacerdotes. Ellos eran hombres instruidos en la ley de Dios. Esos problemas que los traían a ellos tenían que dar solución porque conocían la ley de Dios. Eran los sacerdotes, los reyes y los profetas. Un rey tenía que ser un hombre instruido en la ley de Dios. Por eso es que el rey, en esta porción se le ordena que cuando se designa un rey, este debe de tener una copia de la ley de Dios en su palacio real, pero no en su biblioteca, sino que tiene que estudiarla todos los días. Debe de ser un hombre versado, docto en la ley de Dios. No podía gobernar si iba a ser un ignorante. Porque Dios eligió a David. Porque David se movía de acuerdo a la ley de Dios. Y eso habla de moverse a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hizo David? Pues él fue instruido en la ley de Dios. Cuando usted dice, pero es que la Biblia dice que era un pastor de ovejas. Familia, déjame decirte que todo israelita a la edad de 12 años ya se sabe la Torá, los 5 libros de la Biblia. O sea, una cosa es su oficio y otra cosa es su instrucción de las cosas divinas. Eso es otro punto y aparte. Así que cuando Dios elige a David, tú te lo ves en el contexto de un campesino que no estudió, que no fue a primaria. Él era un hombre instruido. Imagínate cuántos salmos escribió, todo eso basado en la ley de Dios. Así es que no era un neófito, no era un hombre instruido en la ley de Dios. Bien, bueno, una vez más, que las personas que ejercían la autoridad y aplicaban la ley eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Por eso cuando David pecó, ¿quién llegó a amonestarlo? El profeta Natán. Y no solo lo amonestó, sino que lo sentenció. Y por esa causa, tu hijo va a morir. Porque él tenía la autoridad y él sabía que David había transgredido la ley de Dios. Bien. Continuemos entonces con ello y vamos a otra cosa. Dependiendo la transgresión era la pena, señores. Recuerda que una transgresión, violar la ley de Dios, ¿qué cosa es? Pecado. Este no es el contexto en el que nosotros hemos toda la vida creído. No. Esto es otra cosa. Bien, vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Recuerde esto. Dependiendo la transgresión era la pena. Ahora conecte con esto. Dios es un Dios justo. No va a
enjuiciar de la misma manera al malvado que al justo. Nunca lo va a hacer así. Acuérdate que eso fue lo que dijo Abraham. Señor, tú eres un Dios justo. Jamás harás que pague el impío junto con el justo. Tú eres así. Entienda eso, entienda eso. Bien. ¿Cuáles eran las diferentes penas que recibía una persona de acuerdo a la transgresión que hacía? Podían ser azotes. Lo azotaban para que rectificara el camino. Eso era una llamada de atención. También, por ejemplo, el que robaba tenía que resarcir el daño y pagar un monto más para que no lo volviera a hacer, una quinta parte o 5 veces más. Estas leyes eran de alguna manera para corregir, que no lo volvieran a hacer otra vez. Porque no eran transgresiones que llevaban a la pena de muerte. Pero voy a continuar. Así es que azotes, resarcir el daño, pagar una multa o incluso la pena de muerte. Pero la pena de muerte, señores, solo es en una situación demasiado extrema. No es que robó, mátenlo. Mintió, mátenlo. No. Recuerde una vez más. Póngase en la mente, mi Dios es justo, mi Dios es justo, mi Dios es justo. Ha sido justo desde el Génesis. Su ley es justa. Él le dijo a Israel, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, ustedes eligen. Es el hombre el que elige qué escoger. Bien. Entonces vayan conmigo ahora a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Para hablar sobre los pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados? Usted tiene que saberlo para que usted los evite, para que usted los conozca. Primera carta de Juan 5, 16 al 17. Dice así: si alguno viere a su hermano, estamos hablando del nuevo pacto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ojo, pecado que no amerite la pena capital, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, porque dice Juan, el discípulo amado, que hay pecado por el que no se debe de pedir. Cuando tú entiendes esto, mira, si tú entiendes de verdad, estudias bien los 5 libros de la Biblia, los primeros, toda la Biblia del Nuevo Testamento se te va a abrir un panorama entendible. ¿En qué contexto está hablando Juan? Juan es un judío. Es un israelita, conoce la ley de Dios, vive la ley de Dios y actúa en ella. Entonces él dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17, señores, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué está diciendo Juan? Hay pecado que la pena no amerita la muerte, pero hay pecado que la pena amerita la muerte. No inventes nada, está en la Biblia, señores. Te lo voy a dar, tú te vas a encargar de buscar las citas. Yo ya las tengo, pero te voy a dar una lista de todos estos. Ok, vamos para allá entonces y rápidamente. Los pecados de muerte no tienen forma de ser expiados en la ley divina, señores. No hay forma, no hay. Por eso la sentencia, la condena es la muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. El problema que tenemos ahí es que no nos dice qué tipo de pecado. ¿Qué tipo de pecado? Si bien es cierto que todo pecado, escucha esto, tiene una consecuencia, no todo pecado amerita la muerte. Ahora, le voy a hacer esta pregunta: ¿por qué todos tenemos que morirnos? ¿Por qué tenemos que morir? Sí, ¿por qué tenemos que morirnos? Se muere el que busca a Dios como el que no lo busca. Sí, Se muere el santo como también el impío.
¿Por qué tenemos que morir? Si la paga del pecado es muerte. Porque la muerte no está condicionada, la muerte física, a lo que tú hagas o dejes de hacer. Es una ley que Dios estableció. Está establecido que el hombre muera. Punto. Una sola vez y ahí el juicio. Punto. Ya. Así que tú no puedes decir, ay, pero si buscaba a Dios, ¿por qué se murió? Porque tiene que morirse. Ahora yo quiero que entienda esto que le voy a decir. Una cosa es que usted muera bajo sentencia por el pecado y otra cosa es que usted muera porque Dios le designó tantos años para su vida. Ok. Vayamos entonces otra vez. Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay que saber a qué pecado se refiere. Aquí está hablando de los pecados de muerte, los pecados que no hay forma de expiarlo. ¿Qué dice la ley de Dios? Si alguien, mira que dice, ojo por ojo, diente, si alguien hizo un daño a alguien, a su ojo, ¿qué va a hacer? ¿Matarlo? No. ¿Eso qué es? Una transgresión. ¿Y qué es una transgresión? Un pecado. ¿Por qué no se muere entonces? Porque hay una categoría de justicia para ellos. Entonces, ¿a qué pecados? Nosotros hemos usado esto de manera general. La paga del pecado es muerte. Ahora, hay que entender que hay muerte eterna y está la muerte física. Vamos entonces a los pecados que no tienen expiación en la ley de Dios. Y por eso el cristianismo dice que la ley es inútil. Porque la ley no puede perdonar pecados. No puede expiar, diga conmigo, expiar los pecados de muerte. No hay. Si alguien robaba, la manera de resarcir el daño era entregar otra vez lo robado y pagar 5 veces más y no volverlo a hacer. Y ya. Y había otra cosa que enseñaban los maestros, que tenía que ir a una ciudad de levitas y ahí tenía que pasar un tiempo para ser instruido y no volver a hacer lo que estaba haciendo. Porque si él, ¿cómo se dice? Vuelve a caer en ese acto, la pena cada vez iba incrementando cada vez más. Ok, ¿cuáles son los pecados de muerte? ¿Cuáles son? Número 1, la idolatría. La idolatría no hay forma de expiarlo en la ley de Dios. No te dice nunca la ley, aquel que pecó por idolatría, que traiga un becerrito, que traiga un corderito. No existe, no hay forma. Aquel que lo encontraban practicando idolatría debía de morir. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Por eso la gente dice que Dios era muy tajante, mátenlo. ¿Por qué era un Dios sin misericordia? No es un Dios sin misericordia. Él es un Dios de amor. ¿Quién más puede amarnos a nosotros que aquel que nos creó? Nadie más, solo Él. Ahora, Dios sabe lo dañino que es este mal. Y en aquel entonces la idolatría, ¿por qué era pena de muerte? Porque la idolatría de aquel entonces estaba asociada con entregar la vida de los hijos, de los primogénitos, a esos ídolos paganos. Ofrecerlos, matarlos, sacrificarlos. Por eso decían, no, eso no lo vas a practicar aquí. No le vas a quitar la vida a tus hijos, a tus hijas. No, eso es abominación delante de mí. Por eso es que la idolatría era pena de muerte. No había forma de expiarlo. ¿Qué otro pecado, señores? Pecado de muerte. Ahora recuerde, ¿qué dijo Juan? Hay pecado no de muerte. Y hay pecado de muerte por el cual yo digo, no se pida, señores. Yo ahorita le digo qué quiere decir eso, no se pida. Bien. ¿Qué otro pecado? El adulterio. El adulterio no tiene forma de ser expiado. Escuche, en la ley de la ley divina. El adúltero debía de morir. Si no, vaya la mujer adúltera. Cuando trajeron a aquella mujer, ¿qué dijeron los de la ley? ¿Qué dice la ley, señor? Debe morir. Así dice la ley. Y el maestro nos dijo, eso no es cierto. Ustedes no pueden juzgarlo de acuerdo a la ley porque la ley ya no sirve. No dijo eso. Si el maestro hubiese dicho lo contrario, en ese momento él quedaba descartado para ser el Mesías. En ese momento ya no juega para ser Mesías. Nadie le iba a creer. Él no refutó eso porque esa gente a medias estaba diciendo una verdad. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué el Señor no le siguió la corriente? Porque según algunos estudiosos rabinos dicen que el maestro, muy inteligente y muy sabio, él sabía cómo se ejecutaba una ley.
Y aunque la ley decía que debía de morir, hacían falta, escucha esto, ¿qué leímos hace un momento? Que debían de haber 2 o 3 testigos. Yo no creo que la mujer la agarraron en el adulterio con el montón de gente allí, porque fue un grupo de gente que la llevó ahí. Así que, ni modo de decir, todos fuimos testigos, nos dejaron entrar a la recámara para ver. No, así que ahí había probablemente una falsedad. Número 2, para que se hiciera juicio, el maestro no tenía una autoridad en el Tribunal Supremo de Israel. Eso solamente le correspondía al Sanedrín. El Sanedrín era la Suprema Corte de Justicia de Israel. Esos delitos no debían de ser llevados a ningún maestro, sino tenían que ser juzgados por una corte y no por él. Así que él por eso no actuó, dijo, esto es un delito que a mí no me compete, en pocas palabras, y se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Él dijo, si ustedes consideran que ella pecó, vea qué dice la ley. Si los testigos afirman que eso es cierto, los primeros que van a levantar la mano contra el que cometió el delito son ellos. ¿Y qué pasó con los que se suponían que eran testigos? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Tiraron. Porque ellos nunca vieron nada, señores. ¿Entienden? Si tú no lees esto de la ley, te vas a inventar. Yo creo que es que el Espíritu los redargulló. Yo creo que es que hay muchas cosas. No, sencillamente el espíritu de la ley, de la Torá, de la palabra, les cayó a ellos. No lo vimos, nos dijeron. Es falso, es mentira. Y ahora, los que lo vimos, la ley dice que tenemos que empezar la pedrada. Nadie lo hizo. En ese contexto, ¿qué decimos entonces ahora? Probablemente eso era mentira. Le estaban levantando un falso testimonio a esta mujer. No la llevaron con las autoridades correspondientes que podían emitir ese juicio de muerte. ¿Le quedó más claro ese texto? ¿Entienden mejor? Vean. Ok. Pecado de muerte, el adulterio. Número 3, el asesinato. Por eso se habla no matarás. Y cuando habla de no matar es matar con alevosía y ventaja, con premeditación. Aquel que se descubría que mataba con toda la intención, ese hombre, para erradicar ese mal y que no lo volviera a hacer con alguien más, lo mataba. No había forma de expiar. Pero me arrepiento. No, aquí no existe arrepentimiento, porque lo hiciste con toda la intención. Ya lo habías comentado, los testigos con quienes hablaste dijeron que tenían intención de matarlo. Pero también la ley evalúa cuando dice, cuando alguien accidentalmente asesina a otro, pero que no era su intención y se comprueba porque nunca hubo una trama, nunca eso fue. De hecho, da un ejemplo, dice, imaginemos que vas a cortar leña, dice allí. Lean esas partes, desde el 16 hasta el 20, van a ver, ahí aparece. Dice, si vas a cortar leña y si el cabo de la hacha se zafa y golpeas a tu prójimo y se muere trabajando, y se hace la investigación de que fue un accidente, el que mató debía huir a una de las 3 ciudades de refugio que habían establecido, para que ahí se estableciera y ahí lo guardaran los sacerdotes, hasta que se emitiera un juicio, una sentencia sobre su vida. ¿Es justo Dios? Claro que es justo. ¿Su ley es injusta? No, para nada. Ok, le voy a dar otro acto de pecado que merece la muerte. La deshonra a los padres. Cuando un hijo deshonraba a un padre, lo llevaban ante los ancianos de la ciudad y lo mataban a pedradas. Eso es un delito terrible, terrible, terrible. Le voy a decir por qué. Porque dicen los sabios rabinos que quienes participan en la concepción de una vida es Dios, el papá y la mamá. Por consiguiente, ellos son elevados a un nivel de honra cerquita de la de Dios, porque son los que te dieron la vida. Por eso Dios ve así, ¿no? El hijo que se rebele, que deshonre al padre, que lo golpee, no le vas a tener misericordia, mátalo. Piensa esto, si lo hizo con el padre, ¿con quién más no lo haría? No lo podría hacer. Ahora, esto lo vamos a aplicar luego a nivel espiritual, porque te voy a decir esto, estas leyes en Israel ya no están vigentes, pero te voy a decir, ok, te doy otro.
la brujería y la hechicería. Ocultismo. El ocultismo. Llevamos ahí, mira cuánto: idolatría, 5. adulterio, asesinato, la deshonra a los padres y la brujería. Estos actos, señores, eran imperdonables. Y Juan dice: yo les digo a ustedes, no pidan por eso. No pidan. Hay pecados, señores, que Dios va... Ahorita te decía, ya no hay una corte, por lo menos aquí en México ni en Israel, como para decir sentenciémoslos a muerte. Esta ley está en stand-by. Pero ¿por qué tenemos que estudiarla, pastor, si ya no las están ejerciendo? Porque quiero que tú sepas cómo juzga Dios. Pero divinamente se A eso voy, a esa parte voy. Ahorita físicamente no hay, pero en lo espiritual ese decreto se levanta, señores. En el cielo, aquí el mundo, el hombre podrá pasar por alto o podrá establecer otro tipo de justicia, pero el cielo no va a cambiar su justicia, ¿eh? Así que cuando en el cielo ve un acto de estos, emiten un decreto de muerte sobre la persona. Y después de un tiempo, eso va a pasar. Eso va a pasar. Bueno. Ahora, dígame qué le dice Romanos 6:23. ¿Qué pecado? Porque si dice Juan que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, y el pecado no de muerte podemos pedir para que la persona se arrepienta, aquí es donde entra lo maravilloso de Yeshua, del Mesías, del Hijo de Dios. Porque Él es la propiciación, la expiación de estos pecados que la ley no puede perdonar, no pueden expiar. O sea que sí podemos pedir, pero en el nombre del Hijo. En el nombre de Yeshua. Y Él se va a encargar, Dios se va a encargar de él. Ya. ¿Qué hacemos nosotros, Señor? Ten misericordia de Él, te lo pedimos en el nombre de Él. Por los méritos, por el sacrificio de tu Hijo. No tengo otra manera de pedir porque la ley no me permite. Así que apelo a ¿qué? A su bondad, a su misericordia, a su amor. Y Dios se agrada. Y cuando Dios mira en la ley y dice, no hay forma, pero tengo una expiación, alguien que murió por esos pecados, por la muerte del Hijo, la gente queda absuelta y perdonada. Por eso dice Juan: hijitos, no pequen, pero si alguno ha pecado, Abogados vienen. ahora entienda esto. Eso no quiere decir que, bueno, ya me perdono, ahora dentro de 1 año o 2 años lo voy a hacer otra vez. No. Porque recuerda que la pena se va elevando cada vez más. Y ya va a llegar el momento en el que Dios ya no va a actuar. Sí. Ya no se podrá. Tenemos esperanza gracias al Señor, gracias a su Hijo, gracias a la muerte, gracias al Cordero de Dios. Tenemos esperanza. Aquel que peca sin conocimiento puede venir al Hijo. Aquel que peca con conocimiento puede venir al Hijo, pero tiene que abandonar esos pensamientos y esos caminos. Ahora, usted ya sabe, como diría una noticiera, usted ha quedado informado. Usted ya sabe cuáles son los pecados de muerte.